Profecías del fin de los tiempos. Tomo 15, sección 1. La demolición de la iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia, y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja, estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo. A menudo también ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presa del pánico al verla, y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer, con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla. Pero la mujer se volvió y se postró con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla. Pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas en este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo, y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios, en gran número, y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y provistos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida. No quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro. Estaba demolida con excepción del coro y del altar mayor. 10 de septiembre de 1820. Vi también cómo al final María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados.
mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de las sectas secretas socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión por qué la Iglesia ha sido fundada en Roma. Es porque ahí está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ellas por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo alrededor de ella caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan. Nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. El oscurecimiento de la iglesia. Vi la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo, en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros, sacerdotes que no os movéis, estáis dormidos y el redil arde por todos lados, no hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Si tan solo hubierais dicho un pater. Veo tantos traidores, no soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien a sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la iglesia son tan laxos, ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe al ocasionarles tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús, por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la iglesia. Vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género para una infinidad de personas que tenían buena voluntad
el acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y profanación de las iglesias. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi encierra un grande y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo que entre los ancestros de Jesucristo según la carne, muchos no fueron santos y fueron incluso pecadores, sin dejar de ser grados de la escala de Jacob, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla vi a Satán, sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser misántropo, hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satán, hablaba de su derecho, y como quiera que ese lenguaje me sorprendía mucho, fui instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada, que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle, se libraba por el contrario a él por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión que no parecen inquietarse ni incluso saberlo, y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre los que pesa el anatema. Veo estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuánto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes, de las defensas del jefe de la iglesia, y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la Iglesia.
Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir a la ciudad de Roma, vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todos lados comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia.